Amén, que Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir su palabra, de aprender juntos. Es un gozo, es una bendición que podamos estar reunidos. Y bueno, vamos, hermanos, a meditar en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Reyes, capítulo número 19. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Vamos a hacer una oración antes de leer la palabra y le vamos a dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este momento. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa siempre está a favor nuestro. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú traigas tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser fortalecidos. Señor, trae el consejo que necesitamos. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te rogamos que nos limpies y que nos ayudes. En el nombre de Jesús, Señor, a agradarte en todo. Padre, que tu palabra sea esa semilla que germine en los corazones de los oyentes. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer del versículo 1. Primera de Reyes 19:1. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Vamos a meditar en el tema la fortaleza que viene de Dios. La fortaleza que viene de Dios. Supongo yo que esta parte de la Biblia es bastante conocida para los creyentes, porque obviamente es un personaje bastante conocido el que se menciona, nada menos que el profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre sí que era utilizado por Dios para hacer cosas grandes. Por supuesto, ya sabemos que todos los milagros y todas aquellas acciones sobrenaturales eran hechas por Dios, pero a través de Elías. Cualquier milagro, cualquier situación de bendición para nuestra vida, todo eso es por la mano de Dios. Y a veces el Señor utiliza a ciertas personas para llevar a cabo aquellos acontecimientos.
Entonces así Elías, todos conocemos el trasfondo, es una narración bastante popular, bastante famosa en la comunidad cristiana, lo que Elías hizo, lo que había hecho. Se había enfrentado a 400 profetas falsos. Dios había honrado la palabra de Elías. En aquel momento, cuando la idolatría estaba bien arraigada en Israel, estaban adorando aquel ídolo que se llamaba Baal. Y el profeta Elías siempre, por supuesto que él siempre predicaba el Dios verdadero, el que nosotros adoramos. Y en aquel momento los profetas de Baal pues pretendían que aquel ídolo hiciera un milagro. Pero dice la Biblia que no son dioses los que se hacen con las manos. Aquel Baal era una estatua. Como dice el Salmo 115, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen ojos pero no pueden ver porque son obras de artesanos, dice la Biblia. Y así era Baal. Entonces no ocurrió nada, a pesar de que los profetas de Baal, dice la Biblia que pues comenzaron a hacer sus rezos, sus oraciones. Y dice la Biblia que hasta se herían ellos mismos con cuchillos supuestamente para hacer que su ídolo respondiera. Pero nosotros sabemos que eso no sucedió. Pero Elías sabía que él tenía un Dios poderoso y él era uno solo. Pero uno solo que estaba del lado del Señor. Y aquellos eran 400, pero Dios es mayor que 400 personas. Entonces Elías estaba con Dios, Dios estaba con Elías, y Elías lo sabía. Esa es la seguridad que él tenía. Si Dios estaba con Elías, él no necesitaba nada más. Él estaba bien. A pesar de que era un Dios invisible, él estaba con Elías. Y por eso él estaba tranquilo, seguro. Y hasta dice que se burlaba cuando los 400 profetas estaban haciendo todos sus bailes, sus danzas, sus gritos. Dice que todo el día pasaron así. Todo el día. Y Elías se burlaba. Griten más fuerte. Tal vez su Dios está dormido. Elías sabía que no iba a pasar nada porque Dios estaba con él. Y así es el mundo, hermanos. El mundo a veces con el gran escándalo, con el gran ruido, con las calumnias. Cuando son muchos en número, como los profetas, piensan que ya la tienen ganada. Pero aquí no gana los 400 o los 1000. Aquí gana el que está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el que gana. Como Elías. Elías estaba haciendo la voluntad de Dios, se había mantenido firme, había obedecido la palabra. A pesar de que el mismo rey daba edictos extraños, Elías él se rebelaba contra aquellos edictos. Y por eso, porque estaba él haciendo la voluntad de Dios, él sabía de que el Señor en su misericordia habría de hacer los milagros que Elías profiriera. ¡Qué bendición! Que era la voluntad de Dios, pero le había dado la libertad a Elías. Cualquier cosa que Elías diría, Dios la iba a honrar. Y más adelante, cuando Eliseo sucedió a Elías, todavía un poder mayor cayó sobre Eliseo, una doble porción del espíritu de Elías, como él pidió. Y es como que dijéramos, Elías y Eliseo hablaban palabra profética de acuerdo, permítame esta palabra, no es así, pero se la voy a decir,
de acuerdo a sus caprichos. Claro que ellos nunca pidieron ninguna locura. Ellos siempre estaban hablando cosas que iban a beneficiar al pueblo. Y Dios honraba esa palabra. Dios la honraba. Cualquier cosa. Como el mismo Pedro, cuando Ananías y Zafira quisieron engañarlo. Otra vez voy a decir la palabra, el capricho de Pedro fue que se murieran, pues. Y así Dios lo hizo. Pero digo, claro, ellos eran hombres serios, no iban a usar la palabra de Dios a su antojo por un deseo, sí, vulgar, por un deseo sin sentido. Ellos ponían el juicio de Dios, pero no era feria, no era fiesta, sino solamente para que la gente supiera que nuestro Dios es poderoso. Y así lo hizo Elías. Elías dijo, bueno, ahora me toca a mí, pongan piedras, échenle agua. Y échenle más agua y todavía, como para hacérsela más difícil a él, le echaron muchísima agua al sacrificio. Y la oración de Elías fue sencilla: Señor, yo te pido que tú demuestres que tú eres el Dios verdadero y que consumas este sacrificio. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió el agua y hasta consumió las piedras. ¿Cómo habrá sido esa demostración de poder de Dios? Que hasta las mismas piedras fueron consumidas. Y pues dice la palabra que todos se postraron asustados, ¿verdad? Los profetas, sí, Jehová es Dios, y empezaron a adorar a Dios. Pero pues dice la palabra que Elías los castigó, pues dice que los mató a espada a todos. Los mató a espada. Entonces ahora, a causa de este milagro, llega a oídos de la reina Jezabel, lo que Elías había hecho. Y dice la Biblia acá, en el 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces mandó amenazar, Jezabel manda amenazar a Elías. Jezabel era una mujer muy mala, muy mala. Y pues Elías se asustó mucho. Pues es interesante, pues, ver cómo Elías en un principio estaba, pues, muy seguro, burlándose de los profetas. Era 1 contra 400, ¿verdad? Y dice la Biblia que eran 400 profetas. Pero yo creo que así como es el ser humano medio metiche, había otra gente metiche ahí, ¿verdad? O sea, se miraba un montón de gente, 400 más un montón. Y del lado de Elías, pues quién sabe cuántos. Pero Elías se había enfrentado valientemente, Dios había hecho un milagro, y ahora la palabra de Jezabel lo asusta, lo aflige. Y él pensaba, dice que hasta quería morirse, dice la Biblia. Pero dice la Biblia, se quedó dormido en el 5, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, hermanos, acá Elías quizás pensaba que ya iban a llegar los soldados y lo iban a matar. Pero no, alguien lo llegó a visitar, pero no fue un soldado, sino que fue un ángel de Dios, y le llevó alimento. Dice que comió, descansó y luego volvió a despertarse y el ángel lo volvió a tocar.
Quizás estaba dormido, ¿verdad? Y el ángel le dijo, bueno, ya es hora que te despertes. Le dijo, porque largo camino te resta. Entonces, así es la obra de Dios. Pues quizás, a veces por algunas circunstancias sentimos nosotros, ya aquí ya quedó todo. No, nos falta largo camino. Esto se termina hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Entonces nosotros seguimos adelante sirviéndole al Señor. Qué bendición son estos medios, las redes. Porque podemos servir al Señor y podemos anunciar la palabra en todo momento y en todo lugar. Si están esos jóvenes, ¿verdad?, que se hacen famosos ahí en las redes. Y de ahí solo prenden su teléfono y se ponen a transmitir. Hoy ando aquí paseando en África. Y no sé qué, y que todos mis seguidores. Hoy ando aquí paseando en Brasil. Pues así podemos hacer nosotros. Anunciando la palabra. En este momento tengo una palabra de Dios para cada uno de ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, utilizar como lo estamos haciendo en este momento. Por lo tanto, hermanos, la misma palabra es para nosotros. La misma palabra de Elías. Levantémonos porque largo camino nos resta, ¿verdad? Ciertamente las cosas cambian para los hijos de Dios, las cosas cambian para los verdaderos hijos de Dios. Para los verdaderos hijos de Dios, las cosas cambian para mejorar, para mejor. Así dice la palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces las cosas cambian para mejor. Ese es un peldaño más arriba. Tenemos ya más comunión con Dios. Tenemos la experiencia del Espíritu Santo. Sabemos cómo el Señor ha llevado a su pueblo. Hemos experimentado cómo Dios nos ha ido guiando. Y lo seguirá haciendo hasta que nos reciba allá en el cielo, en las nubes. Elías, pues, quizás ya ahí quería tirar la toalla, ¿verdad? Pero todavía tenía cosas que hacer de parte de Dios. Tenía que cederle el ministerio a Eliseo. Eliseo hizo cosas grandiosas también, milagros extraordinarios. Y Eliseo profetizó la muerte de esta señora que se llamaba Jezabel. Le dijo, en cuanto a ti, los perros te van a comer. Y así sucedió, exactamente, como Eliseo lo dijo. Después el Señor Eliseo ungió a Jehú, el capitán, era un soldado, el capitán Jehú, como rey de Israel. Y ese Jehú, hermanos, ese fue el autor material de lo que Dios quería hacer con Acab. Acab era el esposo de Jezabel, con Jezabel y con sus hijos, porque habían metido la idolatría en el pueblo. Entonces Acab terminó muerto, Jezabel terminó muerta como lo profetizó Eliseo. Y así se hizo la voluntad de Dios. Así se hizo la voluntad de Dios. Me recuerda casi como David y su hijo Salomón. Dice que cuando David andaba huyendo de Absalón, iba él con sus hombres fieles, y que de repente apareció un tipo malcriado, irreverente, que se puso a tirarle piedras a David. Y le decía, hey David, no te queremos aquí porque has sido malo, no queremos que reines ya sobre nosotros, vete de acá. Y entonces viene la mano derecha de David, ¿cómo se llamaba? El otro, el que mató a Urías. Bueno, la mano derecha de David le dijo, mi señor, ahorita si usted quiere yo mato a este perro muerto, le dijo.
yo mato ahorita, le dijo, a este perro muerto. Y David le dijo, no, 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 espérate, no lo mates. Miren, miren, David era el rey, era el hombre de Dios, el hombre escogido. Y su mano derecha, su hombre de confianza, era un soldado fuerte. Le dijo, yo ahorita lo mato. Y David le dijo, no lo mates, ahí déjalo. Pero cuando David estaba en su lecho de muerte, él habló con Salomón y le dijo, estoy tratando de acordarme del nombre de este personaje, no, se me olvidó. Pero ahí David le encarga a Salomón que no deje con vida a este personaje que lo estaba apedreando. Y le dijo, y acordate la ofensa que me hizo aquel fulano. No se lo vas a perdonar y lo harás descender con dolor al Seol. O sea, en otras palabras, mátalo. Entonces digo que me acuerdo de ese episodio porque así Elías, esta mujer Jezabel, amenazó a Elías. Elías no pasó, no le hizo nada a Jezabel, pero Eliseo se encargó de dar la profecía de cómo habría de morir Jezabel. Y en cuanto a eso, hermanos, podemos mencionar lo que dice la palabra, que nuestro Dios es un Dios vengador. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cualquier ofensa que se haya generado en contra de los hijos de Dios, Dios se encargará de cobrarla. Dios, hermanos, es un Dios justo, es un Dios vengador. Él, dice la Biblia, que a Él no le agradan las pesas falsas, las medidas falsas no le agradan. Y así como a Datán, como a Coré, como a Abiram, Dios les envió juicio porque sirvieron de piedra de tropiezo para su obra. Así Dios enviará juicio a todos los que sirvan de piedra de tropiezo para la iglesia. Dios enviará juicio. Y nosotros no nos vamos a tener que ensuciar las manos de nada, como David. David le perdonó la vida a aquel, pero Salomón ya no se la perdonó. Elías no emitió juicio contra Jezabel, pero Eliseo sí, y le ejecutó Jehú. Entonces Dios se encarga de tomar venganza, de pelear por nosotros. A nosotros, hermanos, nos queda mucho, nos queda largo camino. Esta transmisión siempre se estará llevando a cabo los domingos a las 11 de la mañana. Siempre. En vivo por Facebook y unos minutos después cuando lo subamos a YouTube. Pero la palabra de Dios seguirá siendo predicada. La iglesia de Dios sigue caminando, seguimos adelante, seguimos avanzando. Dios va con nosotros. Como el pueblo de Israel. Ellos no se detuvieron. Tuvieron un castigo de Dios. Perdieron la noción del espacio. Un camino de 3-4 días se les tornó en 40 años. Qué tremendo. Pero ese era un trato de Dios con el pueblo. Pero el pueblo no se detuvo, seguía caminando. Y cuando llegaron a la orilla del mar, humanamente hasta ahí, o se morían ahogados o se morían atropellados por los carros del rey, o a filo de espada. Pero ahí vemos como Dios hizo el milagro. Entonces cuando nosotros no sepamos qué hacer, entonces Dios va a intervenir, Dios va a obrar. Sigamos creyendo en el Señor, hermanos, y tengamos esa convicción de que Dios está con nosotros. Y al igual como el ángel le dijo a Elías, largo camino nos resta. Amén. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor en esta mañana.
Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Ahí me están diciendo que el que estaba apedreando a David se llamaba Simi, hijo de Gera. Bueno, gloria a Dios, porque somos estudiosos de la palabra. Era Simei. Simei. Amén. Vamos a orar entonces. Gloria a Dios, oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Padre, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias, Padre, por las victorias que nos estás dando y por las victorias que nos seguirás dando. Señor, yo te pido que tú bendigas a los jóvenes, a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan por Facebook, que nos sintonizan por YouTube. Bendice a aquellos que con corazón humilde reciben tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú fortalezcas, así como fortaleciste a Elías. Fortalece nuestra vida. Fortalece a cada uno de los que nos están sintonizando por las redes sociales. Padre, así como el águila se fortalece, así queremos ser nosotros fortalecidos, que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta victoria que nos has dado, por esta victoria que nos estás dando. Gracias, Padre, porque estás renovando nuestras fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Yo te pido que tú obres en aquellas personas que tienen quebrantos de salud. En el nombre de Jesús, obra, Señor, sana, quita las dolencias, reprende todo contagio de cualquier enfermedad, Señor. Haz un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura los hogares. Padre, provee trabajo al que lo necesita. Y reprende todo accionar del enemigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y a ti damos toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.